A pocos minutos del centro urbano de Panamá y frente al canal, 120 hectáreas y más de 200 edificios de la antigua base militar de Clayton han sido transformados para convertirse en Ciudad del Saber, una comunidad innovadora que impulsa el cambio social a través del humanismo, la ciencia y los negocios. Desde aquí, científicos, pensadores, artistas, así como gente del mundo de los negocios y organismos internacionales, colaboran para generar soluciones a problemas locales y globales, teniendo como visión un futuro próspero, inclusivo, democrático y sostenible. Cuenta con una comunidad residente y da también la bienvenida a los visitantes. Ofrece una variada programación de actividades para el público pensada para compartir conocimiento, así como eventos culturales y comunitarios que enriquecen la experiencia de vida en el campus. Ciudad del Saber crea un entorno de bienestar para las personas y la comunidad. Promueve el urbanismo sostenible y la conservación del patrimonio histórico y quiere ser un laboratorio de innovación para Panamá y el mundo. Hace más de un año el mundo se paralizó, pero tú no. Tú descubriste nuevas aficiones. Quizás te animaste a emprender o conectaste con tu familia más que nunca. Con esa nueva mirada, redescubre tu comunidad. Vuelve a asombrarte con tus paisajes, con tu historia. Vuelve a tu Ciudad del Saber. Naturaleza, arquitectura, creatividad, ciencias, emprendimiento, cultura, negocios, sostenibilidad, innovación. Llénate de anécdotas y de nuevas experiencias. Ven a sentir y pensar en un nuevo comienzo. Ven a Ciudad del Saber. Descarga la audioguía en Easy Travel y realiza un recorrido con increíbles relatos de esta comunidad innovadora. Cámara, sonido. Y entramos en... Buenos días. Buenos días. Les dimos la más cordial bienvenida a nuestro Saber de la Ciudad. El día de hoy tenemos como invitada a la doctora Marlene Vázquez Pérez, directora del Centro de Estudios Martianos, quien nos hablará sobre el Centro de Estudios Martianos por los caminos de nuestra América. Le recordamos al público que nos acompaña el día de hoy que a mano derecha de su pantalla va a encontrar un canal donde pueden dejar sus preguntas, sus comentarios a nuestras invitadas o al panel, y al final de la jornada le conversaremos un poco y daremos respuesta a sus consultas. Antes de iniciar, quisiera leer una breve biografía sobre nuestra invitada. María Marlene Vázquez Pérez es ensayista, investigadora y profesora. Es licenciada en Filología con un máster en Filología Española y un doctorado en Ciencias Literarias. Actualmente se desempeña como directora del Centro de Estudios Martianos desde el año 2019 y es investigadora titular del equipo de edición crítica de las obras completas de José Martí desde el año 2000. Ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales dedicados a los estudios literarios. Ha compartido cursos y conferencias en pregrado y posgrado sobre diversos temas de la literatura cubana y latinoamericana en universidades de España, México, Guatemala, Colombia, Perú, Estados Unidos, Barbados y Costa Rica. Ha sido autora de varios libros como Martí y Carpentier, de la fábula a la historia, por el Centro de Estudios Martianos en el año 2005, La Vigilia Perpetua, Martí en Nueva York, Instituto Cubano del Libro, en el año 2010, y De Surtidor y Forja, la escritura de José Martí como proceso cultural, en una coedición con la Universidad Autónoma de México en 2016 y una segunda edición con Editorial Capiro de Santa Clara, Cuba, en el año 2020. Con este libro, en el año 2017, obtiene el Premio de la Crítica Martiana, el Premio Anual de la Investigación del Ministerio de Cultura y el Premio Anual de la Investigación por la Academia de Ciencias de Cuba. Estuvo a cargo, junto a Enrique López Mesa,
de la realización del tomo número 22 de las obras completas de Martí, edición crítica por el Centro de Estudios Martianos en La Habana, Cuba, y ha escrito una gran cantidad de revistas y artículos especializados en Cuba, publicados en diversas revistas del extranjero. Actualmente es miembro de la Unión Nacional de Escritores, Artistas de Cuba y de la Unión de Historiadores de Cuba. Ostenta, entre otras, la distinción por la cultura nacional y la Orden Carlos Juan Finlay. A ver, antes de continuar, quisiera cederle la palabra al doctor Guillermo Castro, quien nos hará la presentación de nuestra invitada, y en algún momento se nos unirá también el profesor Jorge Arosemena, quien también nos dedicará unas palabras antes de iniciar la jornada de hoy. Muy buenos días. El saber de la ciudad se honra realmente, lo digo con toda la mayor franqueza, en tener a Marlene Vázquez con nosotros y darnos la oportunidad de conocer la labor que hace el Centro de Estudios Martianos en La Habana, y en particular un empeño gigantesco que es la edición crítica de las obras completas de José Martí. Marlene se encuentra en Panamá junto con Pedro Pablo Rodríguez, investigador principal del centro, invitados por la Universidad de Panamá para la Escuela Internacional de Verano, dictando en Santiago de Veraguas un seminario para profesores de historia sobre didáctica de la historia por un lado, y por otro sobre el uso de la historia en la producción de obras como esta edición crítica, que ojalá veamos traducirse en algún momento en Panamá en una edición crítica de las obras de Justo Arosemena, para poner el ejemplo más destacado. Entonces, yo nada más diría, la edición crítica que Marlene describirá con mayor detalle, por supuesto, nos ofrece una exploración ordenada y bien fundamentada de una obra que en su edición original del año 65, me parece, ya tenía 29 tomos y que ahora va por el tomo 39. Es esta obra de Martí, ubicado su pensamiento y su vida en el contexto mayor del sistema mundial, y en particular en Cuba, su patria, y nuestra América, que fue como él llamó a lo que nosotros hoy en día llamamos América Latina. La exploración a que nos invita el Centro de Estudios Martianos, en este sentido, no está referida solamente a un autor del siglo XIX, es una exploración de algunas de nuestras más importantes raíces, de las más importantes raíces de nuestra contemporaneidad. Así que le doy la palabra a Jorge, que ahora nos acompaña. Muy buen día a todos y muy especial bienvenida a la doctora Marlene Vázquez, cuya introducción acaba de hacer nuestro gran martiano en la Ciudad del Saber, y no solo en la Ciudad del Saber, el doctor Guillermo Castro Herrera. Y Marlene, gracias por dedicarnos este tiempo al espacio del saber de la ciudad. Gracias a todos los que están conectados. Esta sesión va a ser grabada debidamente por aquello de que los horarios le impiden a algunas personas sumarse a esta extraordinaria oportunidad. Ya Guillermo ha destacado, y la trascendencia de Martí no soy yo quien la va a destacar, brilla por su propia luz y claridad y actualidad del pensamiento de Martí, de modo que es una gran fortuna para nosotros contar con tu presencia, Marlene, para que nos pongas al día de ese esfuerzo, de esa obra crítica sobre el pensamiento de Martí,
sobre el cual ya realmente no soy yo el más indicado para indicar la grandeza de esta figura y la gran actualidad de su pensamiento, dada la profundidad con que él entendió los procesos sociales, económicos y políticos de nuestros pueblos, y que en tan pocos años de vida física nos dejó un legado tan extraordinario. Así que sin más, bienvenidos a todos y muy especialmente a la doctora Vázquez, a quien agradezco profundamente que haya accedido a compartir nuestras pantallas para hablar de un tema tan trascendente y de tanta actualidad. Gracias y bienvenidos todos. Manuel, creo que te toca a ti tomar la batuta de la operación. Sí, estamos aquí esperando un momentito para que la doctora Marlene se conecte, que igual está junto al doctor Castro. Así que, a ver, aquí viene. Doctor Castro, ¿nos oye? Los oigo. Marlene se va a instalar en este monitor. Ok, no hay problema. Le cedemos la pantalla a la doctora Marlene. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la oportunidad, especialmente al doctor Guillermo Castro, que siempre ha sido un gran facilitador de estos encuentros con el Centro de Estudios Martianos y un apasionado divulgador del legado de Martí y de la utilidad del mismo para nuestra América en los tiempos actuales. Realmente el Centro de Estudios Martianos tiene entre sus tareas una fundamental, que es la edición crítica de las obras completas de José Martí, un proyecto que empezaron hace ya más de 2 décadas Cintio Vitier y Fina García Marrús, esos 2 investigadores insignes que para nosotros es un honor y un compromiso haberlos tenido como fundadores de la institución. Y además de eso, ellos sentaron las pautas iniciales y nos familiarizaron a todos con la idea original del proyecto. Luego nos tocó a los más jóvenes dar continuidad a esos intentos aurorales que también ha conducido a lo largo de todo este tiempo el doctor Pedro Pablo Rodríguez, como ya apuntaba Guillermo, y que se ha constituido en uno de los proyectos fundamentales para Cuba. Al decir de muchos intelectuales de valía, es el proyecto editorial más importante que tiene Cuba en estos momentos, precisamente porque se trata de la obra de Martí, emprendida esta investigación con el objetivo de dar a las nuevas generaciones un Martí lo más fiel posible, porque se parte siempre o bien de la edición Príncipe o bien del manuscrito martiano, si existe, se cotejan esos textos respecto a las fuentes originarias y además llevan incluidos un aparato informativo de gran utilidad para investigadores, lectores, docentes, estudiantes, público en general, porque la edición crítica pretende ser lo que dijo en su momento Juan Marinello, dar a la posteridad el hombre y su tiempo, todo el tiempo y todo el hombre, o es un intento fallido. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de cumplir con esa aspiración de Juan Marinello cuando
emprendemos la edición crítica. Yo creo que hoy Martí es más necesario que nunca para el mundo contemporáneo, no solo para nuestra América. Estamos viviendo un mundo en una franca crisis de valores, con graves problemas a resolver, y el legado martiano es, si bien de su tiempo, es para todos los tiempos. Martí indudablemente trascendió los límites de su época y no es una receta mágica, obviamente, pero ahí está, y somos nosotros, los intelectuales del presente, comprometidos con el bienestar de nuestros pueblos, los que confiamos en la utilidad de la virtud y en el mejoramiento humano, los llamados a aprovechar en el mejor sentido de la palabra la utilidad de ese legado. La edición crítica constituye entonces la contribución del Centro de Estudios Martianos a la época presente, y desde nuestra institución tenemos obviamente unas miras universales y sobre todo nuestraamericanas. Es una labor que conscientemente ponemos al servicio de los pueblos de nuestra América. De esa manera, estamos haciendo también otras tareas, porque si bien la edición crítica es el proyecto principal, nosotros también tenemos otros proyectos de investigación, uno dedicado a estudios literarios de la obra de Martí y otros dedicados a estudios históricos. Y de alguna manera ambos contribuyen también a enriquecer la labor de la edición crítica y también se proyectan con esa misma amplitud de miras. A mí me parece que desde los pueblos de nuestra América podemos contribuir a que esa obra sea más conocida, sea más utilizada, sea puesta a disposición de las comunidades universitarias, sea puesta a disposición de nuestros pueblos, sea un instrumento vivo para la enseñanza, para la comprensión de la historia, para entender nuestros propios orígenes, porque Martí, en su estudio abarcador de la historia y la cultura del continente, no se limitó únicamente a la época que le tocó, sino que arrancó desde los mismos orígenes de nuestras culturas y siempre defendió con gran orgullo la autenticidad cultural de nuestros pueblos. Siempre entendió con claridad meridiana la complejidad de las relaciones culturales, políticas, sociales de la época en que le tocó vivir y el lugar protagónico que debían jugar en ella y en todos los tiempos venideros los pueblos del continente. Es decir, ahí lo tenemos, seamos capaces nosotros de darlo a conocer y de caminar de la mano de ese acervo cultural extraordinario que es su obra por los caminos del porvenir en el continente. Si desde el Centro de Estudios Martianos nosotros podemos ser útiles, estamos en la mejor disposición de acometer esa tarea por el mejoramiento de nuestra América, porque el hombre americano tenga un destino mucho más digno, viva en una sociedad mucho más justa, mucho más equitativa y sobre todo con el orgullo de ser lo que somos y con la voluntad de insertarnos creadoramente en el acontecer universal.
No sé si alguien quiere hacer ahora alguna pregunta. No sé de qué tiempo me va quedando, porque puedo estar hablando mucho más con el apasionamiento que admito que me caracteriza cuando se trata de hablar de Martí, pero realmente me es muy grato compartir con ustedes estas impresiones. Tienes 40 minutos por delante, Marlene, úsalos a tu gusto. ¿Me explicas en qué consiste lo crítico de una edición crítica? Bueno, si vamos para allá, creo que 40 minutos pueden ser poco tiempo. Guillermo me dice ahora lo de por qué una edición crítica. ¿En qué consiste lo ¿En crítico? qué consiste lo crítico? Nosotros verdaderamente nos adentramos en una tarea que demanda una minuciosidad investigativa tremenda, porque a la hora de dar esa dimensión a la cual aludí al principio, de todo el tiempo y todo el hombre, es decir, Martí y el tiempo en que vivió y eso pasado por el prisma de su obra, realmente es una tarea titánica y que no puede ser emprendida por una sola persona. En primer lugar, ese acercamiento a la obra de Martí demanda una organización de tipo cronológico y muchas veces también de tipo temático, en dependencia del documento, del texto, del grupo de textos en cuestión. Eso por una parte. Pero además eso nos ha llevado a crear normas propias, adecuadas a Martí, que hemos empezado a diseñar y a implementar en la medida en que fue creciendo el proyecto. Porque si bien en el mundo hay distintos tipos de ediciones anotadas, ediciones críticas, ediciones crítico-genéticas, ediciones que demandan incluso información adicional de los textos, como es nuestro caso, Martí es un autor muy sui generis, con una particularidad y una densidad culturológica, teórica, una pluralidad de aristas tan grande que reclama obviamente un enfoque interdisciplinario y un trabajo de equipo en el que participan no solo los investigadores del centro inscritos dentro del proyecto, sino que la vida nos ha llevado a contar con una cantidad inmensa de colaboradores diseminados por Cuba y el mundo, y a los cuales obviamente nosotros le damos crédito en cada uno de los tomos en los que intervienen. Ya Guillermo apuntaba que se han publicado 29 tomos. Cuando se emprendió el proyecto, pensábamos que tendríamos alrededor de 40, poco más de 40. Yo creo que nos vamos acercando peligrosamente a los 50 tomos, porque en estos momentos ya están listos para imprenta, está listo para imprenta el tomo 30, que corresponde al año 88 y está en fase final de edición y diseño el tomo 31, que es uno de los tomos a mi cargo, que corresponde a los 3 primeros meses del 89 y está iniciando edición y diseño el tomo 32, que comienza en el 1 de abril del 89 y termina en junio de ese año. Fíjense que 3 meses pueden dar un tomo completo. Luego vendría otro tomo que está muy avanzado en proceso de investigación, que es el tomo 33, que lo que abarca es de junio a octubre del 89, es decir,
La Edad de Oro, un grupo de crónicas y un grupo de cartas correspondientes a ese periodo, y termina el año 89 con un tomo cuya ejecución investigativa está a medias aproximadamente, que es el primer tomo correspondiente a la Conferencia Panamericana. Un tomo de una complejidad extraordinaria y que demanda una laboriosidad tremenda por los contenidos presentes en el mismo. Y todavía nos están quedando 90, 91, 92, 93, 94 y 95, los años álgidos de preparación de la última guerra de independencia de Cuba, la guerra necesaria de Martí, y llegar hasta la caída en combate de Martí. Realmente, en la medida en que leemos esos textos, en que nos enfrentamos a las interrogantes que cada uno de ellos nos está planteando, nos damos cuenta de que van a ser muchos más tomos que los que habíamos pensado inicialmente. ¿Y por qué crecen tanto? Primero, porque han aparecido documentos nuevos que no están en obras completas. En muchos tomos hay nuevos textos. Segundo, porque al trabajar con colecciones de periódicos diferentes, nos hemos dado cuenta de que en ediciones anteriores de las obras completas de Martí se había seguido la pauta de publicar de una crónica una sola versión, pero cuando nosotros nos hemos adentrado en la labor de cotejo, nos hemos dado cuenta de que siempre son textos diferentes, aunque aparentemente se pueda tratar del mismo hecho. Esto ocurre sobre todo con las escenas norteamericanas. Hay escenas norteamericanas sobre, digamos, alguna campaña electoral en los Estados Unidos que escribió una versión para La Nación, pero escribió una versión para el Partido Liberal y en algún caso para la opinión pública de Montevideo o La Nación, otro periódico de Montevideo de menor alcance, pero que tenía el mismo nombre que el diario de Bartolomé Mitre y Bedia, el argentino. Entonces, siempre nos damos cuenta que en función de los lectores de esos países, Martí hacía adecuaciones importantes que en muchos casos rebasaban meros ajustes formales para entrar en cuestiones comunicativas, ideológicas, culturales, políticas, que respondían a las características de los receptores de esos textos en dependencia del país. Y eso es casi, puedo decir, y no estoy exagerando, un campo de investigación que está prácticamente virgen, porque es interesante tener en cuenta las variantes que utiliza en cada uno de los casos. Pero luego esos tomos llevan también un aparato crítico, es decir, un conjunto de notas informativas a pie de página y un conjunto de índices que son de gran utilidad. En las notas informativas a pie de página, nosotros damos primero las notas de texto, van a las variantes respecto al cotejo con los textos fuentes. Si hay una errata en un periódico y una palabra fue escrita de una manera que nos parece no adecuada y se llega a la conclusión de que es una errata, se dice a pie de página, por ejemplo, errata en La Nación, y se pone entre comillas la errata supuesta en La Nación o en el Partido Liberal o en el manuscrito, es decir, sea cual sea el texto del que se partió. Pero además hay otro tipo de notas. Hay a veces palabras que te da la impresión de que se trata de una errata, y cuando empiezas a buscar no está la errata, es un arcaísmo o es un neologismo martiano. Porque yo recuerdo ahora un ejemplo que me sucedió con
la crónica La exhibición de pinturas del ruso Vereshchagin, que fue publicada en La Nación de Buenos Aires en marzo del 89 con una versión para el Partido Liberal de poco después. Y en la versión de La Nación me encuentro en el texto del periódico rescaldo. Y el compañero que estaba haciendo el cotejo conmigo pone automáticamente errata en La Nación, rescoldo. Pero con Martí, como 2 y 2 no son 4, a mí me queda la idea de que, bueno, y no existirá la palabra. Bueno, fuimos a buscar la palabra y es sencillamente un arcaísmo que es modo antiguo de rescoldo, porque Martí, además de crear palabras nuevas cuando lo necesitaba, era un conocedor profundo de la lengua española y sabía exactamente cuando un arcaísmo, como es el caso de rescaldo, le funcionaba a sus fines comunicativos, que en este caso era comparar una puesta de sol en la India a partir del cuadro de Vereshchagin con las brasas ardientes en el hogar, en la cocina, esos carbones que son los que te dan esa luz dentro del negror y la oscuridad de la ceniza. Entonces, lo que le hacía falta al poeta José Martí en esa crónica no era rescoldo. Él entendió que debía ser la otra, rescaldo, que era una palabra en desuso. Y así nos enfrentamos continuamente a interrogantes textuales o culturales muy diversas, como cuando nos encontramos en esa misma crónica del ruso Vereshchagin en la descripción de un desfile militar en la India, descripciones que se apoyan en el español cervantino y acude a palabras que no son de uso frecuente, como tibial, Quijote, cuja y otras más, petral, que responden a un léxico muy específico y que alude a los textos de caballería y concretamente Indícame dónde es la cosa, Bárbara. Al español cervantino. Entonces, verdaderamente es muy interesante hacer este tipo de estudio. Por otra parte, cuando nos adentramos en los manuscritos de Martí, nos damos cuenta de el intenso laboreo suyo en la consecución de un estilo y de una expresión original y de una finalidad cultural muy específica. Uno se da cuenta cuando tiene un estado de ánimo atormentado por los rasgos de la letra, porque a veces una palabra se enlaza con otra y no se respetan los espacios. La caligrafía nerviosa, difícil de leer, los añadidos encima o debajo de la línea o en los márgenes, las tachaduras, las abreviaturas tan particulares que usa. Yo recuerdo una abreviatura que a mí me costó un trabajo tremendo cuando tuve que trabajar con el borrador manuscrito del general Grant y me encuentro en una extensa tirada descriptiva que aludía a batallas de la Guerra de Secesión, una abreviatura que era 5, el número 5, 5F y una F. Esa era la batalla de Five Forks. Pero llegar a esa conclusión me llevó bastante tiempo. Esa era la batalla de Five Forks, una de las batallas más sangrientas de la guerra civil estadounidense. Y así muchísimas más. En ese borrador manuscrito, Grant puede aparecer como G. como GR, pero GR también puede ser gobierno en el manuscrito y no Grant. Y GR también puede ser Georgia
y no Grant. Y entonces, ¿cómo usted va dilucidando toda esa intrincada madeja de significado? Bueno, pues con mucha paciencia, con mucho detenimiento, y todas esas informaciones interesantes al lector, nosotros las vamos dando en nota al pie, pero esas notas al pie también remiten a la identificación de personajes de la época. Si a usted le aparece el apellido nada más en el texto martiano, por ejemplo, Sherman, usted tiene que identificar a pie de página si se trata de William T. Sherman, el general de la Guerra de Secesión, el general de los federales, amigo del propio Grant, o si se trata de John Sherman, hermano de él, que fue senador republicano. Y estamos hablando del mismo apellido para dos personas diferentes. Y entonces, cuando ya esa incógnita está despejada, usted va al índice de nombre, busca por Sherman y ahí le va a aparecer la información correspondiente. Sherman William T., la fecha de nacimiento y muerte y una ficha biográfica del individuo. Y eso se hace con cada uno de los personajes. Pero hay también personajes cuyo apellido no aparece y uno lo identifica a través de información que da el propio Martí y que luego nosotros, rastreando en la prensa norteamericana de la época, que era de las fuentes que Martí utilizaba sobre todo para sus escenas norteamericanas, podemos identificar el hecho, el acontecimiento, el personaje y le ponemos nombre al que solo es un personaje referido. Eso no siempre es posible, pero en la mayoría de los casos sí lo es. Y hay individuos que no resistieron el paso de la historia y hoy nadie recuerda, o casi nadie, y que nosotros localizamos esa información porque es una información que fue importante en la época de Martí. Quisiera pedirte, perdona que te interrumpa, pero en esa perspectiva, en el rato que nos queda, quisiera pedirte dos cosas. Una, ¿de dónde ese interés de Martí en estudiar tan en profundidad no solo la guerra civil, sino la personalidad de los dirigentes militares, como en el caso de Grant? Uh-huh. Y la otra es que recordé ahora, lo mencionaré después, que Martí pasó por Panamá en 1893. Sí. Pero venía ocupándose de los problemas relacionados con la construcción de un canal en Centroamérica. Claro. Desde por lo menos principios de la década de 1880. Uh-huh. Si pudieras comentarnos un poco estas dos cosas en el tiempo que te queda, por favor. Sí, cómo no. Mira, el interés de él por los militares y políticos norteamericanos, prohombres en definitiva, porque no solo fueron ellos, es fundamental porque realmente en la propia semblanza del general Grant, él da la clave de ese interés. Él dice en esa semblanza que culminan las montañas en picos y los pueblos en hombres. Y él estudió a profundidad los Estados Unidos desde dentro y se convirtió también en algo que yo considero que es una especie de mediador cultural entre las dos Américas. Él quería que se conociera en nuestra América al vecino formidable y quería que en los Estados Unidos se conociera la valía de nuestras culturas, la estatura moral de nuestros intelectuales, de nuestros militares, de nuestros políticos. Porque aspiraba a que de ese conocimiento mutuo brotara el respeto que nuestra América merece por parte del vecino desdeñoso, como lo llama en más de una ocasión, cuyo interés fundamental respecto a nuestra América es servirse de ella, utilizar sus recursos, mediar en sus conflictos y ser el amo
más o menos disimulado de nuestros países, por una vía o por otra, o bien por la agresión franca y abierta, o bien por los tratados comerciales leoninos, o bien por el control de zonas estratégicas, como es el caso de los canales. Martí siempre advirtió, desde que existía el proyecto de canal por Nicaragua, que luego sabemos que no fructificó, y luego cuando ya fue testigo del inicio de la construcción del canal de Panamá, de lo que eso iba a significar en cuanto al control por parte de los Estados Unidos de esos territorios, y la manera en que él encontró para estudiar las intenciones agresivas de dominio de ese vecino respecto a nuestros pueblos fue adentrarse en las interioridades culturales, políticas, de vida cotidiana, de modos de expresión, de modos de hacer. Estudiar desde el punto de vista cultural, en el sentido más amplio del término, a aquel país. Y estudiar a esos hombres que encarnaban en sí el espíritu de ese pueblo, de ese territorio, de ese gobierno, como fue el caso de Grant. Yo recuerdo en una de las crónicas sobre Grant, no solo en esta, que es el obituario lo escribe a raíz de la muerte del mismo y se publica en La Nación el 27 de septiembre del 85, pero antes de ese texto hay uno que se llama Muerte de Grant, que es más breve, que comienza describiéndolo y diciendo que mascaba frontera cuando mascaba en silencio su tabaco. Del adulador gustaba, del consejero honrado no, y que tenía la modestia exterior que encubre la falta de ella y engaña a las masas y seduce a los necios. Porque detrás de ese hombre, que aparentemente era un presidente democrático, se escondía un ser despótico con ambiciones imperiales desmedidas, que aspiraba al control de nuestra América y que trató por todos los medios de llevarlo a vías de hecho, aunque la vida biológica no le alcanzó para materializar directamente esos planes. Y Martí no olvida que el Grant, recién salido de la academia militar, cuando era un soldado, participó directamente en la guerra Estados Unidos-México a las órdenes del general Taylor. Y Martí destaca que peleó en los cerros de lavas de Chapultepec y que en nada más se distinguió, aunque tenía 25 años. ¿Por qué? Porque esa era una actitud antiheroica, invasora, y no había mérito alguno en haber sido bravo ante los cadetes imberbes, como lo llama Martí, que murieron sonriendo, defendiendo la bandera mexicana. Ese es el Grant que Martí les presenta a los pueblos del sur a través de su periódico La Nación, y era el hombre más conocido y más admirado fuera de su país, porque luego había sido el general vencedor en la Guerra de Secesión y presidente durante 2 mandatos. Había que desmontar ese mito de héroe que había detrás de esa figura. Sin embargo, le reconoce el valor, le reconoce la honradez, le reconoce la capacidad de tratar con dignidad a sus soldados, el hecho de que no era él mismo un hombre cruel por naturaleza, pero dice que amaba profundamente a su país como un emperador romano a su carro de oro. Sí, mira, acaba de ingresar una pregunta, Marlene. Preguntan cómo lograr que los resultados de esta investigación tan compleja, donde participa tanta gente, sean útiles para enfrentar la crisis de valores que atraviesan nuestras sociedades ahora. ¿Tendrías alguna reacción a esa?
Yo creo que ese es una pregunta interesante y que es una pregunta que una respuesta que debemos construir entre muchos. Nosotros asumimos gustosamente y con un gran sentido de la responsabilidad académica y ciudadana esa labor de investigación, pero yo creo que divulgarla demanda construcción de redes de intercambio, demanda compartir saberes, demanda que seamos capaces de poner en manos de estudiantes y profesores esa obra que está ahí. Es una obra que está disponible para descarga gratuita en el portal del Centro de Estudios Martianos. Se llama Portal José Martí, y si usted pone en cualquier buscador, en San Google, como digo yo, medio en broma, medio en serio, Portal José Martí, y busca obras, va a encontrar en obras la edición crítica. Y allí está el PDF de los tomos. Advierto que hay un problema. Cuando usted trata de entrar al portal José Martí, inmediatamente le van a decir que es un sitio no seguro y que le van a hackear sus cuentas y tal. Todo eso es falso. Eso ocurre desde que Cuba fue incluida en el listado de países terroristas, porque el bloqueo a Cuba no solo atañe a lo económico, comercial directamente, sino a este tipo de bloqueo. Entonces, usted sencillamente le da opción avanzada, le van a decir todavía que si persiste en su interés, usted dice que sí, va a apostar al portal José Martí y ahí puede encontrar muchas cosas y nadie le va a hackear ninguna cuenta. Eso está sucediendo hoy con todos los sitios cubanos, no solo con nosotros. Ahí lo pueden encontrar, pero además pueden encontrar aplicaciones para teléfonos móviles donde están esos tomos de Martí. Esas aplicaciones también se pueden descargar de un link de útiles que hay en el propio portal. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque los jóvenes muchas veces hacen resistencia al libro y están más entretenidos con el dispositivo Android, y esa aplicación se puede tener en cualquier dispositivo Android, sea un teléfono o un tablet. No es solo la edición crítica lo que está ahí, están los aforismos, una selección de aforismos de Martí. Hay las cartas a jóvenes también, que es una selección de textos para ese grupo etario, específicamente textos preciosos que hacen énfasis en la ética, en la espiritualidad, en las mejores cualidades del ser humano y en las potencialidades que tienen los individuos jóvenes y adolescentes para emprender empeños grandes para el futuro de sus pueblos. Entonces, yo creo que ya sea a través de cátedras martianas que se pueden constituir en universidades, a través de redes de intercambio, de implementación de convenios, de muchas cosas que podemos hacer, yo creo que sí, que ese conocimiento se puede llevar a muchos lugares. Este seminario que estamos desarrollando aquí en estos días es una prueba de esa voluntad y yo creo, lo apreciábamos ayer, Guillermo, en la inauguración, que hay una voluntad por darle continuidad a esto, no solo que se quede como una acción docente en un aula, sino que los resultados puedan irse materializando a nivel de comunidad, a nivel de enseñanza, de ejercicio docente, adecuado, por supuesto, a las características y particularidades de cada escuela, de cada zona, con total libertad, pero solo que la intención primordial es que la gente conozca más a Martí y sea capaz de incorporarlo a su vida cotidiana. Nos quedan unos minutos. Después, otro momento, hablaremos de Martí Panamá como tal, pero cuando mencionas las redes, es mi impresión que mencionas también parte del legado martiano. Sí. O sea, Martí mismo produjo su obra en el marco de una red de intelectuales latinoamericanos. ¿Por qué no nos cuentas un poco de la revista Ilustrada para poner el ejemplo? Sí, claro. Y su director, por supuesto. Por supuesto. Este año se cumplirán en junio 130 años de la visita de Martí aquí, cuando regresaba
provenientes de Costa Rica a los Estados Unidos. Y me alegra mucho que hayas tocado lo de la Revista Ilustrada de Nueva York, porque en torno a esa revista que dirigía un panameño que debe ser más conocido y cuya labor editorial y cultural en sentido general debe divulgarse más, que fue Elías de Lozada. Esa revista sirvió a intereses nuestraamericanos en el sentido martiano de la palabra, y en torno a ella se nuclearon intelectuales muy valiosos. Martí no fue el único. Ahí colaboró Román Mayorga Rivas, colaboró el venezolano Nicanor Bolé Peraza, colaboraron otros cubanos también, muchísimos intelectuales latinoamericanos en torno a esa revista. Y en esa revista tuvo lugar la primera edición del ensayo Nuestra América, que hasta no hace mucho se creía que esa aparición a la luz del ensayo había tenido lugar el 31 de enero el 30 de enero del 91 en el Partido Liberal de México, y realmente fue el 1 de enero de ese año en la Revista Ilustrada de Nueva York. Y hay cartas cruzadas entre Martí y Elías de Lozada que evidencian que Lozada le había pedido un texto en que Martí quisiera, después de haberlo escuchado el 19 de diciembre del 89 en el homenaje que la Sociedad Literaria Hispanoamericana de Nueva York tributó a los delegados latinoamericanos al Congreso de Washington o Conferencia Panamericana. Ese discurso del 19 de diciembre del 89 es el que ha pasado a la historia como Madre América, y en él Martí realiza un análisis en paralelo entre la América de Washington y la América de Lincoln, y la América de Juárez. Y entonces, realmente, entre las cosas que dice en ese discurso, define de una manera muy particular su manera de ver a la emigración latinoamericana sentada en los Estados Unidos, y define las causas que motivaron esa emigración, que pueden ser desde motivos personales, puramente sentimentales, de familia o amorosos, hasta intereses comerciales, hasta la voluntad de estudiar allí, hasta el hecho de, como dice él en una nota de autorreferencia, la voluntad de escribir en una tierra que no es libre todavía, es decir, en el caso de Cuba, la última estrofa del poema de 1810, pero la conclusión mayor no es esa, sino que dice que no vivimos aquí, es decir, en los Estados Unidos, como siervos futuros ni como aldeanos deslumbrados. Cualquier motivo para vivir en otro lugar es entendible y legítimo, pero uno no debe vivir ni como siervo futuro ni como aldeano deslumbrado, sino con la voluntad de que a nuestra América se la estime por sus méritos y se la respete por su sacrificio. Fíjense qué interesante esto, en momentos en que el tema de la emigración hacia los Estados Unidos se convierte en un problema lacerante, diría yo, a nivel continental, por todo lo que eso significa para el desarrollo futuro de nuestros pueblos, por todos los problemas que vamos a tener que resolver en el futuro, y a costa de la emigración de jóvenes buscando nuevas oportunidades por dificultades que están enfrentando en los países de origen. Pero además, Martí alude en ese discurso al hecho de que hay una riqueza cultural y una originalidad en nuestra América digna de ser estimada, y nadie debe sentirse menos ni inferior, que es lo que se intenta hacer desde los Estados Unidos. Ese discurso ha sido leído como una especie de prólogo de Nuestra América, y Elías de Lozada tuvo la sagacidad de darse cuenta de
cuánta necesidad había de que los lectores de sus revistas le dieran seguimiento al asunto, y le pide otro texto a Martí. El texto resultante fue el ensayo Nuestra América, que es un documento capital para entender a nuestros países y para la defensa de nuestras culturas, de nuestras identidades y de nuestras soberanías nacionales. Muchas gracias, Marlene. Me toca hacer unos comentarios de salida que no sé si caben después de todo lo que hemos escuchado. Esta mujer puede ser abrumadora por la información acumulada con tal pasión. Yo reiteraría, en 1893, en junio, José Martí pasó por Panamá. Fue un paso breve. Él, como dice Marlene, venía de una gira de trabajo organizativo que lo había llevado hasta Costa Rica, llegó desde Punta Arenas, cruzó el istmo después y siguió rumbo a otras tierras. De ese paso por Panamá dejó publicaciones, dictó una conferencia aquí, y de allí lo único que hemos tenido hasta ahora ha sido un artículo que escribió mucho después, a comienzos de los años 50, una profesora de lengua española, española ella misma, refugiada en Panamá, que fue publicado en La Estrella. Yo creo que estamos acercándonos al momento en que valdrá la pena este año, ojalá podamos contar con la Cátedra Martiana de la Universidad de Panamá, realizar una actividad donde se le dé el realce debido a esta visita de hace 130 años. Y terminaría diciendo, a mí me parece que la experiencia del Centro de Estudios Martianos tiene una gran utilidad para países como Panamá. Nosotros, igual que los cubanos, por supuesto, igual que los mexicanos, igual que los brasileños que tienen programas de este tipo, en Argentina también, necesitamos documentar mucho mejor y fundamentar mucho mejor el proceso de formación y las transformaciones de nuestra identidad y de nuestra conciencia del lugar que ocupamos en el mundo, además. Sobre todo en un país como Panamá, que tiene como lema de su escudo Pro Mundi Beneficio. Ese es un tema de discusión que va a ser cada vez más importante en la medida en que el proceso de globalización avanza. Y tendremos que aprender también, como lo planteaba Martí, de ejemplos de otros países que han encarado problemas semejantes, países pequeños que han logrado construir su identidad y ejercerla en un mundo tan complejo como este. Lo otro que reiteraría, que está muy vinculado al ser de la ciudad del saber, es aquello a que hacía referencia Marlene cuando explicaba la obra de Martí en el marco de las redes de colaboración entre intelectuales tan diversos a que ella hacía referencia. Ese camino no debe perderse nunca. La ciudad del saber ha sido y seguirá siendo una ventana al mundo, y seguirá siendo también, por lo mismo, un mecanismo para la construcción y el desarrollo de estas relaciones que han sido tan beneficiosas para nuestro país y para la propia ciudad del saber, en el caso de organizaciones como Ciencia en Panamá, que a través de la ciudad del saber también ha logrado enriquecer aún más las relaciones de colaboración entre la comunidad científica panameña y la de otras regiones del mundo. Con esto, entonces, le damos la expresión más cálida de nuestro aprecio a Marlene y a los trabajadores del Centro de Estudios Martianos por la labor que realizan, y los invitamos a que nos acompañen en abril en el próximo Saber de la Ciudad, que estará dedicado, aunque ustedes no lo crean, pasamos de un sistema a otro sistema, del ecosistema cultural martiano al ecosistema de manglar. Esperamos contar con especialistas de la Universidad del Estado
de Luisiana que se dedican a este ecosistema tan importante en las circunstancias de cambio climático que estamos viviendo hoy. Hasta pronto y muchas gracias por acompañarnos.